tardes, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano, dándole la bienvenida a noviembre, estos meses que culminan ya el año 2023, un año que para muchos ha sido de bendición, para otros de expectativas y para otros quizás han tenido algunas pérdidas, pero estamos tirando para adelante y nada, el 2024 será aún más productivo y esos ciclos y esas etapas que quizás no culminaste este año, que tienes que culminar, hay que cerrar etapas, hay que culminar ciclos y quizás el 2024 será el idóneo. De 1 a 2 de la tarde acá, a través de la más interactiva, esta Sol 106.5, y acompañada como siempre a mi mano derecha, la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes. Buenas tardes, Denny. Muchas gracias por esa presentación. La esperaba. Hizo falta. Exacto, como tú decías, los meses terminamos octubre y hemos iniciado noviembre. Un noviembre que, bueno, siempre nosotros estamos en esta época. No hace tanto tiempo, cuando yo era menor, sigo siendo menor, como que ya se sentía la brisa, y se siente la brisa realmente. Hay días que no han sido buenos de este inicio de noviembre, pero esperamos que los que vienen vayan cambiando y nosotros acostumbrándonos a que muchas cosas que nos pasan que no están dentro de nuestro control, dejémoslas pasar y le demos gracias a Dios, independientemente de que no sean tan buenas, de que no nos gusten y de que no hayan sido de agrado para lo que nos rodean. Pero hoy tenemos un excelente programa, muy acorde realmente con el clima, como lo que estamos viviendo en estos últimos días, con gripe, afecciones pulmonares. Así es que no se quiten de el dial para que podamos entender y aprender. Bueno, aquí está a mi lado, a mi derecha. El más perdido. Lo encontramos. Ahora sí me considera el más perdido. Lo encontramos. Claro. Buenas tardes, Carlos. Yo soy como Dora, ahí me encuentran como el mapa. No, pero siempre contento de estar en este espacio. Para mí es un privilegio y siempre para poder compartir con estas distinguidas también, que es siempre un honor. Y sobre todo estar con mi familia de sábado de consulta, como usualmente cada sábado, para llevarles a ustedes lo último y sobre todo de poder informarles sobre la salud y todo lo que evidentemente concienciamos sobre ustedes. Bueno, recordarle a nuestros oyentes las redes de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, y la suya, Marta Figuereo, bueno, sí, las más solicitadas en nuestro canal de YouTube, señores. Entiendo que sí. Muchas gracias. Figuereo Marta. En Facebook casi no lo uso porque ya nosotros las personas de esta época, los millennials usamos Instagram, y TikTok. ¿Y TikTok cuál es? Exacto. TikTok. Marta Figueroa Miranda en TikTok. Okay. ¿Y la suya, Carlos? Bueno, a mí me pueden encontrar como en Instagram como @CarlosMartin7 y en TikTok como Carlos Martín 7 también, evidentemente. En hilos y en Infrid. En hilos. En hilos. Bueno, aún no tenemos 3 todavía, pero vamos para allá. Antiguo Twitter. Bueno, en mi caso personal pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, @Denise Ortiz. Ahí pueden enviarnos sus consultas, esos programas que ustedes quieren que sean abordados desde este espacio, y nosotros nos encargamos de buscar esos especialistas en materia de salud para que, como siempre decimos, resuelvan los inconvenientes de nuestros oyentes, porque la materia prima de sábado de consultas es y siempre serán nuestros oyentes. Vamos de inmediato a nuestro tópico de cada sábado, es el top 3, esos temas que son tendencias, que abordan algunas situaciones de nuestro diario vivir, algunos temas que nos hacen ruido, como dice Marta, o en su defecto experiencias vividas. Vamos a iniciar con el más perdido, con nuestro querido con Carlos. El Dora, o no, con Mapa. Bueno, miren, yo en este día esta semana realmente, hace unos meses turbulentos, y me han enseñado muchas cosas, pero que más que nada, yo diría que en mi mente llega la humildad.
Bueno, palabra tan sencilla pero tan difícil de aprender, de apreciar y de quizás de demostrarlo y de aplicar, pues. Correcto, sí, realmente. Yo le puse a esta reflexión que le escribí el valor de la humildad, y realmente me gusta basarme mucho en básicamente para llevarles un buen mensaje reflexivo en torno a la Biblia, ¿no? Y bueno, yo me enfoqué, primero quise definir la humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia de. Evidentemente, la humildad, en pocas palabras, es saber reconocer nuestra iniquidad, nuestra falla, nuestro error y nuestro, evidentemente, propia concupiscencia, se podría decir. Y si vamos a la Biblia, yo tengo en el libro de los Salmos que se redacta muy claramente lo que sale de un corazón humilde. Y en este fue David que expresó lo que bien influye de un corazón humilde, que es la admiración, la gratitud hacia Dios y la incredulidad que se le haya escogido a él y salvado de poder tener amistad con Dios. Evidentemente de un corazón humilde sale gratitud y amor, evidentemente sobre todo la capacidad de reconocer más que nada su condición, claro. Y bueno, en un texto bíblico que le pasó con David, que David evidentemente fue una persona que cometió muchos errores en la Biblia y que le pasó por muchas iniquidades y transgresiones, y fue humilde ante Dios y fue ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones y lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y al momento de David hacer esto, él se reconoció su condición y supo ponerse por debajo de donde lo tocaba, porque él sabía muy bien lo que había cometido. Y bueno, yo considero también que el valor de la humildad es un valor un intangible que es difícil de aplicar. Bueno, quizá para muchos no, quizá para algunos quizá algunos también, tal vez no, pero es necesario poder aplicar la humildad cuando nos toca, porque hay veces que realmente cometemos errores, que cometemos fallas, o incluso quizás una persona cometió una falla contigo y quizás tú no quieres quizás como que darle la oportunidad con esa persona. Pero yo te invito en este momento a que apliques la humildad en tu vida y que tengas misericordia de las personas. Quizás alguien te hizo daño, quizás alguien no tuvo paciencia contigo, pero en este momento quiero indicarte que al final de cuentas tú tienes que rendirle cuenta a quien al final lavó sus pecados, que al final dio la oportunidad hacia ti, que fue Dios, y que puso en eso en ti de poder darle la oportunidad a otra persona de poder pedirte disculpas y tú poder como que dice salir adelante. No, excelente, y de hecho como que van de la mano la humildad y el perdón. Exactamente, sí. Sí, van de la mano. Tú sabes que una de las en la semana entera, todos los días, cada segundo o menos de un segundo, algo que se cuenta que es menos del segundo, estamos bombardeados de noticias buenas, noticias que no son tan buenas, y mala y malísima. Y lo que me llama a mí la atención es la cantidad, no sé si se puede decir así o si le pusieron este nombre, y la Real Academia de la Ciencia de la Lengua lo va a permitir, que son los opinólogos que hay en el mundo. Oh, sí. Es decir, ¿cuántos opinólogos que con su humilde opinión desalman el alma, desalman el alma de familiares de víctimas, tanto de víctimas mortales como víctimas muertos en vida, que quedan vivos, pero bueno, están muertos. Y yo lo digo porque en esta semana hubo una tragedia fuerte que estuvo rodando todas las redes, los videos, porque ya es mejor yo grabar para hacerme viral algo que esté sucediendo, una tragedia, que yo ir a darle la mano a esa persona para evitarle la muerte. Entonces grabar yo ya veo que hay motores que andan con una cámara aquí en el casco, que todo es una grabación. Bueno, en esta semana, dentro de la tragedia de las víctimas de lo del río Fula de Bonao, me envuelve a mi familia. Una pariente perdió la vida, se ahogó en este accidente muy, muy fuerte, muy doloroso. Y dentro de un grupo se comentó: bueno, pero ¿y qué hacen? ¿Cómo una gente está en ese río a esa hora? Pero parece que estaban en droga, estaban drogados. Entonces, esas son cosas que cuando usted opina, que usted no sabe,
los familiares de esas personas, óyeme, usted está matando 2 veces, 3 veces a ese difunto. Y también está matando a su familia, porque nadie sabe lo que piensa cada quien y lo que hace cada quien. Y de hecho, en las redes, usted solamente tiene que pasar, ver noticias y pasar hacia arriba, darle el dedito y pasar hacia arriba y no opinar. No es obligatorio que usted opine, porque duele mucho como esas aseveraciones, como si en verdad usted conociera a la persona. Y con relación a esto, yo quiero dejarle solamente este proverbio, el proverbio 17, en el versículo 28, que dice: hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Entonces, vamos a ser prudentes con los comentarios. Hay veces que calla habla más de una persona que cuando no habla, cuando hablan, ¿verdad? Exactamente. Realmente. Bueno, sin lugar a dudas, creo que si hubiéramos coordinado todas nuestras miradas, no hubieran sido tan asertivas como las de hoy. Sin embargo, la mía la titulé ¿Cuál debería ser mi expectativa de la vida? Casualmente, en esta semana, una persona muy cercana a mí me confesó que estaba pasando por una situación difícil en su vida y que ella no encontraba la razón del por qué sufrir. Para que vean cómo la vida nos presenta diosidencias, justamente al día siguiente, yo descargo una aplicación y leo la palabra a través de Bible, que es la aplicación que utilizo en mi celular, pues casualmente me dice que el devocional se llamaba Como Águila. Y me llama mucho la atención porque he escuchado múltiples canciones religiosas que hablan sobre el águila, volar como el águila, la resistencia del águila, pero nunca humanamente me había detenido a leer por qué como el águila. Para nadie es un secreto que las águilas es uno de las aves que vuela más alto, pero aparte de que vuela más alto, es la que tiene un pico bastante resistente y es capaz inclusive de matar con el pico. Pero lo que no sabía es que cuando el águila llega a partir de los 40 años aproximadamente de vida, tiene que tomar una decisión de 2 que le presenta su situación. La número 1 es dejarse morir, o la número 2 es atravesar un proceso durante 150 días alrededor para ella sobrevivir. Este proceso es bastante doloroso porque estamos hablando de que el águila, para poder alimentarse, pierde su pico, pierde sus uñas y pierde sus alas. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo de 40 años, sus uñas son muy largas para poder retener los alimentos, su pico es muy largo para poder llegar hasta picar, y al tener la dificultad de la caza para alimentarse, de que las alas y las plumas están envejecidas y muy pesadas, esto le genera dificultad para volar. Entonces, ella elige el proceso que anteriormente le decía, que consiste en irse a la montaña más alta y rocosa, trancarse en esa montaña durante unos días, y luego que está en esos días, pues entonces tiene que darse contra la roca, agredirse ella misma para que el pico se rompa, para que luego que ese pico salga completamente nuevo, entonces el águila empiece a quitarse una por una sus uñas para que las uñas salgan nuevamente, y posteriormente de esto, entonces tiene también que elegir quitarse las plumas una por una para que salgan nuevas. Resulta que me llamó mucho la atención porque el proceso, uno lo dirá, contarlo es fácil, pero vivirlo es terrible, porque estamos hablando de que tiene que lastimarse ella misma para poder sobrevivir. El proceso duró 150 días, alrededor de 5 meses. Una vez que ella termina este proceso, esto le garantiza vivir 30 años más. Entonces, como observarán, el proceso pasó de un proceso de dolor a un proceso de renovación. Entonces, este proceso del águila lo que hace es que permite que nuevamente la victoria le genere, como dije, 30 años de expectativas más de vida. Entonces,
estos 30 años de expectativas más de vida, que en el momento fueron de dolor, luego fue un proceso de renovación, un proceso de resiliencia, porque tiene que ser paciente para que le salgan sus plumas, para que le salga su pico nuevamente, para que ella le vuelva a tener las uñas. Lo que me da a entender es que al mismo tiempo de disfrutarse el proceso, porque en medio del dolor está viendo que va a salir una persona completamente resurgida, también me llevó a pensar que aún en medio del sufrimiento, el proceso de renovación no es una excepción para nosotros volver a ser mejores seres humanos. Justamente cuando leí finalmente esa reflexión ese día, llamé a mi amiga que me había solicitado un consejo el día anterior y le dije, quizás el momento de la prueba ahora es difícil, pero más adelante verás el resultado de eso, porque nadie, absolutamente nadie, en medio de la prueba sale igual. Las pruebas están para hacernos mejores personas, pero sobre todo para recordarnos que eso que tú estás viviendo hoy no lo puedes repetir mañana en otra persona. Eso es lo que eso es lo que nos da la facultad de ser mejores seres humanos y, como decía Carlos en su comentario, más humilde, pero sobre todo amar más a tu prójimo como tú te amaste en ese momento. Esa es mi reflexión de esta tarde. Excelente. Muy buena, muy buena. Yo voy a ver cuál es la mirada de nuestra compañera Juliana. Mi estimadísima. Bueno, me encantó la mirada de Benny. Wow. Yo en esta ocasión le voy a robar la mirada de Marta y de Carlos, porque hoy también voy a hablar de la Biblia. Porque esta semana estuve leyendo un capítulo que me ha impactado, un libro que me ha impactado demasiado, que fue el libro de Daniel. ¿Por qué este libro me impactó tanto? Porque el carácter de Daniel y cómo él se mantiene firme a su identidad, sin importar todos los obstáculos que se le presentan, es increíble. Recuerdo primero como él, a pesar de que el rey dio un decreto de que todo el mundo tenía que adorar una estatua, él y sus amigos decidieron no hacerlo, a pesar de que el rey había dicho que quien no lo haga, lo iban a llevar a un horno de fuego. Y Daniel y sus amigos aún así no lo hicieron, no se postraron a adorar la estatua que este rey pues había decretado que se tenía que adorar. Entonces, eso o sea, estuvo dispuesto a arriesgar su vida por mantenerse fiel a su identidad. Pero además de esto, en todo el transcurso, vemos cómo se le siguen presentando pruebas una detrás de otra para poner y doblegar su identidad. Pero lo que más me llamó la atención fue que en una parte del libro no podían, estaba prohibido adorar a Dios. Y Daniel, en lugar de hacerlo a escondidas, él dijo, bueno, no, esta es mi identidad. Y literalmente se postró a adorar a Dios. Abrió todas las ventanas para que lo vean hacerlo. O sea, es como que no solo que yo no voy a cambiar mi identidad, sino públicamente yo voy a seguir haciendo lo que yo sé que yo tengo que hacer. O sea, él lo podía incluso haber hecho a escondidas y, seguir su identidad, pero sin arriesgar su vida, con puerta cerrada, ventana cerrada, no. Pero él decidió abrir todas las ventanas para que lo vean seguir adorando al Dios al que él le creía. Entonces, al ver todas estas muestras de cómo Daniel mantiene su identidad firme, y eso yo no solo lo aplico a mi relación con Dios, sino a mis valores, a todo lo que yo creo y a todo lo que forma parte de mi identidad, de cómo a pesar de que toda la sociedad, incluso en ese contexto del mismo rey, te ordene hacer algo, si tú sabes que no es algo que va alineado con tus principios y con tu identidad, no tienes por qué hacerlo. O sea, y ahí es donde se pone en una balanza. ¿Qué me importa más? ¿Mantenerme fiel a mí, a mis principios, a mis valores, a mis creencias? ¿O agradar al resto de la sociedad? Agradar a las personas que tal vez tengan cierto poder sobre mí. Entonces, eso fue algo bastante importante que yo aprendí de Daniel. Me confrontó demasiado porque el hecho de que él haya arriesgado su vida para mí es algo digno de admirar. Y les dejo con esa reflexión de que sin importar qué esté en riesgo, debemos de mantenernos siempre firmes y fieles a nuestra identidad.
Excelente, Maravilloso. excelente. Ese como el Evangelio, el capítulo 16 de Capítulo Lucas, 16, que sí. habla que tú no puedes adorar a dos dioses, Así o aborrecerás Wow, sí. uno o amar a otro. O amar a otro, sí. Entonces, Así es. los valores es lo más importante. Al final de Ciertamente. cuentas, siempre decimos que en la vida tenemos que ir conforme a lo que somos y lo que hacemos. Y lo que hacemos. Entonces, justamente Daniel nos enseña esa tremenda lección. Ser nosotros mismos donde quiera que estemos. Auténtico. Pues. Así es. Vamos a una breve pausa comercial porque al regreso más de esta entrega de Sábado de Consultas. Adelante, Romer.